¿Listo? Hola a Hola a todos. todos. Hoy Hoy queremos queremos compartir compartir nuestras nuestras reflexiones reflexiones sobre sobre dos los textos textos fundamentales. fundamentales para comprender el conflicto. El El primero primero sería sería la La teoría teoría del del conflicto, conflicto, un un marco marco teórico teórico necesario necesario de de Germán Germán Silva Silva García. García. Y el Y el segundo, segundo, teoría Teorías del del conflicto conflicto de de Johann Johann Galtung, Galtung, de de Percy Percy Calderón Calderón Concha. Concha. A A partir de partir estos de textos estos vamos a textos vamos a identificar las identificar ideas las ideas principales, principales, compararlas, compararlas, proponer proponer algunos algunos ejemplos ejemplos y y reflexiones en reflexiones el en el marco marco de de la la Cátedra Cátedra por por la la Paz. Paz. Bueno, como primera parte, según el autor, el conflicto es un fenómeno, perdón, natural y consustancial a la vida social. No es algo que debemos percibir negativo en sí mismos, sino como un motor de cambio social. El autor nos explica esto en dos enfoques principales. El primero es la tradición marxista, donde se entiende al conflicto como una lucha de clases irreconciliable. Y el segundo sería la tradición liberal, que esto el autor lo analiza desde los grupos sociales y reconoce que muchos de estos conflictos se pueden resolver mediante unos acuerdos. Además, en este orden de ideas, el autor nos muestra la crítica eh, a la visión funcionalista, donde exagera el orden y la cooperación. Un ejemplo de esto mismo es, pensemos en los paros que hemos sufrido en Colombia, paros nacionales, donde desde la visión marxista estas son expresiones de contradicciones entre sectores sociales y económicos, mientras que desde la visión liberal estos son conflictos de grupos que buscan reconocimiento y pues esto se puede resolver con diálogo. Bueno, por Bueno, su por su parte, parte, Percy Percy Calderón Calderón presentando presentando las las ideas ideas de de Johann Joan Galtung. Galtung. Para Para él, él, el el conflicto conflicto es es de la de la misma misma manera manera natural, natural, permanente, permanente, pero que pero que no no debe debe verse verse como como algo algo negativo negativo o o como como un un problema, problema, sino sino que que debe debe verse verse como como una una crisis crisis y y una una oportunidad. oportunidad. Crisis Crisis en en cuanto cuanto evidentemente evidentemente está ahí está el ahí el conflicto conflicto latente, latente, pero se pero se convierte convierte o o debería debería convertirse en convertirse en una una oportunidad oportunidad precisamente precisamente para para generar generar justicia justicia en en ambos ambos bandos o bandos en o en los los autores de actores ese de ese conflicto. conflicto. Entonces, Entonces, acá acá Galton Galton propone propone una una diferencia diferencia entre entre la la paz paz negativa y negativa y la la paz paz positiva. positiva. La La paz paz negativa negativa es es una una ausencia de ausencia de violencia violencia directa. directa. Y Y la la paz paz positiva, positiva, pues pues básicamente básicamente es es una una presencia de presencia de justicia, justicia, cooperación cooperación y y dignidad. dignidad. Entonces, Entonces, en en este este orden de orden de ideas, ideas, a a partir partir de de la la aplicación aplicación de de la la paz paz positiva positiva como como un un método, método, un un aporte aporte clave clave por por parte de parte de Galton, Dalton, lo lo importante importante es es buscar la buscar la transformación transformación del del conflicto conflicto en en tres tres pasos: pasos: diagnóstico, diagnóstico, pronóstico y pronóstico y terapia. terapia. Todo Todo con con creatividad, creatividad, empatía y empatía y, por por supuesto supuesto, no no violencia. violencia. Un Un claro claro ejemplo ejemplo de de ello ello es es como como dos dos comunidades comunidades que se que se están están disputando disputando el el agua. agua. Entonces, Entonces, básicamente básicamente, una una paz paz negativa negativa sería sería que que no no haya haya un un enfrentamiento enfrentamiento físico, físico, un un enfrentamiento enfrentamiento directo. directo. Pero Pero entonces entonces aquí aquí tenemos la tenemos la otra otra parte, que parte, la que la paz paz positiva positiva implica implica garantizar un garantizar un acceso acceso justo y justo y sostenible sostenible al al recurso. recurso. Es Es precisamente en precisamente en este este punto punto donde el donde el método de método de Galton Galton puede puede ayudar a ayudar a transformar transformar la la disputa disputa en en un un acuerdo acuerdo justo justo para para todos. todos. Ahora bien, entonces tenemos la comparación y las relaciones que estos dos métodos tienen. Primero, ambos enfoques tienen puntos en común. Reconocen que el conflicto es inevitable y que atraviesa todos los niveles de la vida, atraviesa todos los niveles de la vida social. Empero también hay en circunstancias diferencias. Por ejemplo, Silva analiza el conflicto desde la sociología y lo explica en términos de clases o grupos. A diferencia de esto, Galton, en cambio, se centra en la transformación práctica y en la construcción de la paz. En En realidad, pues realidad, pues estas dos teorías teorías son son complementarias. complementarias. Primero Primero entendemos entendemos la la raíz raíz del del conflicto conflicto con con Silva Silva y y luego luego buscamos buscamos cómo cómo transformarlo transformarlo con con Galton. Galton. Ejemplo Ejemplo entonces entonces sería sería de de esto esto el el conflicto conflicto armado armado colombiano, colombiano, en el en cual el se cual se puede puede analizar analizar desde desde Silva Silva como el como el resultado resultado de de desigualdades desigualdades estructurales estructurales entre grupos sociales. sociales. Y Y desde desde Galton Galton entonces entonces se se comprende comprende como como una una oportunidad oportunidad para para transformar transformar esas esas desigualdades desigualdades a a través de través la de la justicia justicia social, social, la la verdad y verdad la y la reconciliación. reconciliación.
Bueno, como modo de reflexión y conclusión de este tema, quisimos nosotros traer pues a colación un poco de nuestro carisma, pues el carisma que tiene la universidad y pues el carisma de muchos hermanos dentro de la misma universidad, pues el carisma franciscano, lo cual también nos atañe a nosotros el tema de la paz, ¿no? Y más en este marco también celebrativo de los 800 años del Cántico de las Criaturas, donde también pues la paz no es una criatura, pero Francisco habla de las criaturas que se mantienen en paz. Entonces, por eso traigo a colación esta reflexión en ello, ¿no? En la Cátedra por la Paz no solo estudiamos teorías y conceptos, sino también buscamos un sentido humano y espiritual. El carisma franciscano nos recuerda que el perdón y la fraternidad son caminos para buscar la paz. San Francisco lo expresa en su Cántico de las Criaturas, ¿sí? En el verso 10 y 11. Loado seas mi Señor por aquellos que perdonan por tu amor y soportan penas y tribulación. Bienaventurados aquellos que soportan en paz, porque desde Altísimo coronados serán. Este mensaje se conecta con Galton cuando propone transformar los conflictos en no violencia, y con Silva, que nos invita a reconocer que el conflicto como parte de la vida. En conclusión, el conflicto no debe verse como un enemigo, sino como una oportunidad de crecimiento, de entenderlo desde la teoría y vivirlo con espíritu de paz, fraternidad, que nos ayuda a construir una sociedad más justa, más fraterna y reconciliada. Pues esperemos también que el recorrido en estas teorías de Silva, Galton, junto con la mirada franciscana, ¿sí?, nos invite a ver los conflictos de otra manera, no como obstáculos, sino como un camino para crecer en paz. Paz y bien, y muchas gracias. ¿Listo?